Shabbat Shalom para todos, buenos días. Acá estamos nuevamente en la transmisión de Shabbat, compartiendo con todos ustedes una mañana espectacular para reflexionar, para estar estudiando la porción de esta semana, que de hecho para esta semana son 2. Así que bueno, sean todos bienvenidos a la transmisión, desde ya a los que vayan a ver este video igual. Y bueno, vamos a compartir un poquito acerca de la porción. Como les decía, tenemos para esta semana, había 2 porciones, Tahria Metzora, porque recuerden que estamos en un año regular donde no tenemos los 13 meses. Entonces, leemos Tahria Metzora juntos. ¿Qué más? Contarles. Estamos también en un día muy especial porque no solamente es Shabbat, también es Rosh Hodesh y es un tiempo especial donde sabemos entramos a un nuevo mes y todo lo que eso va a significar para nosotros, ¿no? Así que bueno, un lindo día para reflexionar, como les decía, estudiar, pero también un muy buen tiempo para no dejar de lado todo lo que el Padre tiene para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque les decía que si estamos en Shabbat y con una porción que es bastante cargada, tenemos 2 porciones, que también es, muchas gracias, acá me pasaron café, también es Rosh Hodesh, y Rosh Hodesh del segundo mes, que nos habla de la sanidad, y vamos a ver un poquito de esto y relacionarlo con la porción de esta semana, pero como siempre decimos, vamos a centrarnos en la Hafdara, la sección de los profetas para este día. Así que vamos a reflexionar, vamos a ver un poquito de lo que nos hablan los textos. Tenemos 2 porciones de la Hafdara, en una para cada porción de la Torah, pero me gustaría, voy a hablar rápidamente de la que toca para Tazria. Quiero detenerme más que nada en la Hafdara de Segunda de Reyes capítulo 7.
¿sí? Donde nos habla acerca de esos 4 leprosos. Quiero detenerme ahí y voy a hacer mención de la otra, pero en realidad las 2 porciones de los profetas va a estar hablando más que nada acerca del Metzora, acerca de aquel que está infectado con Sarat, ¿no? La lepra. Así que de eso un poco se trata nuestra porción para este día, para este Shabbat, de tanto la porción de la Torah, como también hablando acerca de los profetas. Bueno, vamos rápidamente y vamos a ver el texto. Si me dejan buscar algo por acá. Capítulo 7. Vamos a ir, si podemos ir buscando capítulo Segunda de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 3 en adelante. Y nos va a hablar de esta manera. Voy a buscar rápidamente algo por aquí y ya estamos. Vamos a leer entonces el texto y dice: entonces dijo Eliseo, voy a leer desde el versículo 1 para tener presente esta porción, pero quiero decirles que para nosotros poder realmente entender un poquito lo que estaba sucediendo, luego vamos a tener que ir a unos versículos anteriores, ¿no? Para entender en el capítulo 6, porque estamos viendo que lo que está sucediendo aquí es entender el por qué la situación, no específicamente porque ellos tenían Sarat, sino lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, podríamos decir el contexto político, social, lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel. Entonces, estamos seguros que para esta porción nos habla de 4 afectados de Sarat, 4 hombres, ¿no? Y nos va a decir así. Vamos al versículo 1. El capítulo 7 dice: dijo entonces Eliseo, y oíd palabra de Adonai, así dijo Adonai, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina 1 siclo y 2 sea de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Entonces, vamos a Segunda de Reyes, y porque acá hay una palabra que se está dando, pero para entender, porque es decir, qué tremenda la palabra que está dando el profeta, pero para entender lo que está diciendo el profeta, porque está haciendo una proclamación tremenda, está diciendo lo que va a salir en la harina en ese momento, o sea, mañana dice, pero veamos que para que entender qué es lo que está diciendo el profeta, y por eso quiero leerlo primero, como decir, esto es lo que se dijo, tremendo, pero veamos lo que pasa antes y qué es lo que va a pasar después. Entonces, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes nos está diciendo lo siguiente. En el capítulo 6, el versículo 24. Y dice: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Estaba siendo sitiada, ¿no? Samaria. Entonces hay que entender el por qué estos leprosos se van a acercar. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Adonai, ¿de dónde puedo salvar yo? Y ahí, bueno, empieza toda una historia que no es el punto nuestro. Pero principalmente, principalmente entender qué es lo que estaba pasando, que hubo un sitio en Samaria por mano del rey Ben-Hadad de Siria. Entonces, obviamente que después de ese sitio encontramos un momento muy difícil para Israel. Entonces, recuerden que las ciudades tenían muros grandísimos y a veces no había manera de poder entrar y tomar esas ciudades. Obviamente,
no es la manera que va a usar este rey sirio para tomar o para llegar a Israel. Lo que va a hacer es sitiarla. Entonces, la manera que se sitiaba es que todo el ejército, todo estaba rodeada la ciudad, por ende nadie podía entrar, nadie podía salir, y aquí empezaba lo que se conoce como el hambre. A causa del sitio de este rey sirio, empezaba el hambre en Israel. Entonces, ¿cómo estaba Israel para ese momento? Muy claro, estaba sitiada, estaba asediada, no había manera de que ellos pudieran hacer transacciones, entonces ahí empieza un grave problema de hambre. Verdaderamente hay muchos momentos en Israel donde ha sido sitiada, el más que siempre hablamos acerca de Babilonia, ¿no? Cuando el rey Nabucodonosor va a sitiar Israel. Entonces, que también pasa lo mismo, encontramos un momento de gran hambre. Entonces, ¿qué dice cómo se vendía? Porque obviamente, y esto, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Pero en los tiempos que nos encontramos justo en nuestra nación, en Argentina, está medio complicado. Entonces, entender que dice que 80 monedas por un sea de harina, es como decir, era muchísimo. Entonces, luego dice las 5 piezas de plata por la algarroba y demás, ¿no? Entonces está tremendo. Ahora, si nosotros avanzamos, en el capítulo 7, el versículo 1, se está diciendo que va a haber algo diferente. O sea, vemos la situación, cómo estaba, ¿no? Había un problema grave, si querías comprar un poco de harina, estaba carísima, o sea, estaba no era accesible para todos, y no solamente eso, sino que verdaderamente muchas personas estaban pereciendo, muchas personas estaban muriendo a causa del sitio por el hambre, pero por ese sitio del rey sirio. Ahora, el problema es que la ciudad, o sea, estamos complicados acá, ¿no? Ahora, en medio de ese problema, de esa circunstancia, imagínense el pueblo, muchos cayendo su emuná, decir, estamos complicados, estamos realmente sin poder comprar lo que necesitamos en realidad en general para comer, es muy poco lo que se podía comer y como decía, algunos quizás no podían acceder a esa comida. Entonces, la condición del pueblo, el ánimo del pueblo seguramente había caído. Y es probable, es muy probable que muchos aún podrían estar hasta renegando, ¿no? O sea, mal, en una condición de ánimo, obviamente no era para estar wow, alegres, pero sí era un momento para no perder el gozo. Y estos son los momentos difíciles como pueblo que hay que pasar. Sin embargo, Eliseo, en medio de toda esa circunstancia, en esa situación, Eliseo, el profeta, se va a levantar con una palabra, con una proclama impresionante, en medio de todo lo que está sucediendo. Recuerden, muchos estaban con hambre, verdaderamente, estaban en un momento donde no era el más óptimo decir para estar alegre, pero sin embargo vemos que había personas que sí estaban atentas a lo que Dios estaba diciendo, ¿no? Aferradas a esa palabra que Dios estaba hablando. En el caso de Eliseo es lo que él va a proferir, va a decir. Y veamos porque aquí lo que estoy diciendo se va a ver claramente con el hombre, digamos, el jefe del ejército, que está, o el príncipe que está siendo el apoyo del rey. ¿Por qué? Porque es él el que va a caer de esa emuná. O sea, lo que le va a pasar es que él va a menguar esa emuná, porque no está creyendo lo que el profeta va a decir. Y lo vamos a ver ahora en el texto. Acompáñenme. Segunda de Reyes, capítulo 7. En el versículo, y ya les digo, en el versículo 2 dice, se dijeron entre sí, ¿por qué debemos permanecer aquí hasta que muramos? Está diciendo, había 3 hombres, estoy leyendo el versículo 3. Vamos atrás. Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, dice,
respondió al varón de Dios y dijo, si Adonai hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué había sucedido? El príncipe había empezado a dudar, o había dudado realmente, había manifestado su incredulidad en cuanto a la proclama, la palabra que Eliseo está diciendo. Recuerden, la circunstancia es igual para los dos. Solo que el profeta está dando una palabra y está hablando lo que Dios está diciendo, pero este príncipe no está manifestando su incredulidad y realmente no está entendiendo lo que está sucediendo. Volvamos al versículo 1 del capítulo 7 para entender por qué dice el príncipe lo que está diciendo, y el profeta va a hablarle al príncipe también de una manera muy dura, ¿no? O sea, lo que Dios está hablando por medio del profeta es tremendo, por la incredulidad, por lo que había en el corazón de ese príncipe. Y esto, cada vez que nos paramos frente a la Hazara, tenemos que tener presente, muy presente, que mucho de esto tiene que ver con lo que estamos viviendo y tiene que ver con nuestras situaciones de vida. Entonces, prestemos atención a lo que el profeta está diciendo y a lo que el príncipe está diciendo y cómo se va a manifestar esa incredulidad en uno y cómo la emuná en el profeta y en hacer la declaración de la palabra en un momento muy difícil, de un sitio, en un momento de hambre, en un momento de agobio, en un momento muy complicado para el pueblo. Y está diciendo, versículo 1 del capítulo 7 de Segunda de Reyes. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Adonai. Así dijo Adonai, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Recordemos bien y vayamos, si quiere usted lo debe tener anotado, en el capítulo anterior, en el versículo 24, lo que está diciendo es todo lo contrario a la proclama que está haciendo el profeta. El profeta dice, ahora va a salir 1 a 1. Sin embargo, antes, en el capítulo anterior, en el versículo 24, nos está diciendo al 27, que ese seah de flor de harina estaba saliendo 80 ciclos de plata. Y el profeta está diciendo, ahora, mañana, lo que va a suceder, y está haciendo esa proclama tremenda, versículo 1. Así dijo Adonai, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. De harina de trigo 1 y 2 para la harina de cebada, para la cebada. Tremendo. Ahora, en medio de esa proclama, en medio de esa fuerza que está el profeta tomado a la palabra, está pendiente de lo que Adonai está diciendo, está hablando la palabra, está proclamando sin importar quizás lo que está sucediendo, porque muchos seguramente podrían haber dicho, no, pero mirá, no te das cuenta, en el momento que estamos en un sitio, se está muriendo de hambre la gente, está muy complicada la situación económica, está muy complicada aún todo nuestro ejército, estamos todos complicados, porque tenemos un sitio, o sea, estamos siendo sitiados y resulta que vos venís con una palabra a decir que mañana, no habló de mucho tiempo, mañana va a suceder esto, que mañana va a cambiar la situación. Es tremendo lo que el profeta está diciendo aquí al pueblo. Es por esto, y encontramos, ahora sí, vamos al versículo 2. Espérenme un poquito, versículo 2. Encontramos que el príncipe está diciendo lo siguiente, un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoya, respondió, o sea, una persona que tampoco era una persona del pueblo, que decir que ya quizás alguien se había muerto en la familia, que estaba mal, no, era el príncipe. Un príncipe donde estaba al lado del rey y era muy probable que él todavía tendría comida o algo tendría, un poco más que los demás. Era muy probable. Sin embargo, él está diciendo estas palabras tremendas. Dice, si Adonai hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Recordemos que esta es una expresión
totalmente incrédula, ¿no? ¿Sería esto así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El profeta, él está diciendo, ¿será que esto va a suceder? Ya ahí dudó, encontramos que verdaderamente hay, podemos decir, está muy complicado. No hay posibilidad para este príncipe porque se está aferrando a lo que está viendo la circunstancia, está viendo la situación que le rodea y que obviamente era real. No estamos diciendo que no era real, no era irreal, era real, estaba sucediendo, el sitio era real, el hambre era real para ese momento. Ahora nosotros encontramos en medio de esta situación, quiero que vayamos entrando un poco más, porque ahora vamos a entender qué pasa con estos 4 leprosos, estos enfermos de Sarat, qué es lo que va a suceder con ellos y a causa y el milagro, porque veamos cómo se da el milagro. El milagro cómo va a suceder, es decir, cómo puede ser de un día para el otro, porque el profeta está diciendo mañana esta situación se va a revertir, mañana esto va a cambiar, mañana. Es decir, ¿qué es lo que sucede en el medio? Quiero saberlo. ¿Qué va a pasar en el medio para que mañana cambie la circunstancia, cambie la situación y empiece a verse como un nuevo amanecer para el pueblo, ¿no? Entonces, veamos un poquito acá, versículo 3 del capítulo 7. Se lo voy a leer en otra versión. Capítulo 7 de Segunda de Reyes, que es nuestra porción, o sea, la porción de los profetas para este día. Dice así, había 4 hombres afectados de Sarat a la entrada de la ciudad. Se dijeron entre sí, ¿por qué debemos permanecer aquí hasta que muramos? Si nos propusiéramos entrar a la ciudad, moriríamos allí por el hambre que hay en la ciudad y permanecemos aquí, y si permanecemos aquí, también moriremos. Estos 4 enfermos de Sarat ya no tenían esperanza, verdaderamente. Verdaderamente ya no había esperanza para ellos. Entonces, si ellos no tenían esperanza, y quiero que veamos en cómo nosotros muchas veces nos encontramos en esa situación, las sociedades están así, sin esperanza, no porque tengan lepra, pero sí no hay esperanza y dice, bueno, esto cada vez está peor, en nuestra situación como nación se ve complicada, pero sin embargo siempre está la palabra del profeta, está la palabra que viene de Dios para resguardar y hacer y traer la seguridad a su pueblo. Cuando el profeta está diciendo la palabra, está diciendo lo que Dios está hablando, no lo está diciendo porque a él se le ocurrió, sino que Dios viene en su intervención y va a usar para esa intervención, para que mañana eso suceda, para que mañana me vendan la harina a un ciclo de plata, va a usar a 4 leprosos. Personas de las cuales, recordemos, y si vamos a nuestra porción, perdón, nuestra porción nos habla que el enfermo de Sarat debía estar lejos del pueblo, fuera del campamento, porque estaba en un proceso de sanidad. Al ser sacado del pueblo, lo que va a pasar con esos leprosos es que van a entrar en un proceso que ellos van a empezar a sanar, van a empezar a revertir esa situación y en el por qué ellos están así. Y luego de ser sacados, ellos tienen que ser examinados por el sacerdote, ellos deben hablar acerca de lo que han hecho, de cuál ha sido el punto por el cual ellos están con Sarat. O sea, hay todo un proceso de sanidad. Entonces, obviamente, las personas que estaban cerca de un leproso corrían, o sea, nadie quería estar cerca de un leproso. Y ellos debían avisar cuando ellos estaban cerca de él, decir, estoy impuro, nadie me toque. Y entonces ellos hablaban así. Entonces, qué tremendo cómo Dios va a intervenir en esta situación y cambiar esta situación por medio de 4 leprosos, aquellos que están impuros, aquellos que están en un proceso de sanidad. Bueno, Dios va a ayudar a su pueblo, va a traer un cambio, va a haber una intervención divina por medio de estos 4 enfermos de Sarat, ¿no? Estas personas. Entonces dice, ya que ellos no tenían solución, no tenían esperanza, ¿qué dice? Bueno,
Si nos quedamos acá morimos, si entramos morimos, entremos. Vamos a ver qué pasa. Dice, de modo que al anochecer se dispusieron a pasarse al campamento de los arameos. Pero cuando se acercaron al límite del campamento, resulta que no había nadie allí. ¿Vamos bien? Estamos siguiendo la idea de estos 4 leprosos, los 4 leprosos que están pensando ya, a veces vamos a entrar al lugar, vamos a entrar a ese campamento, pero cuando la sorpresa es que cuando ellos van a entrar, resulta que no hay nadie. Es decir, ¿cómo puede ser que está siendo sitiado pero no hay nadie? Sigamos adelante. Capítulo 7 de Segunda de Reyes, el versículo 6. Pues Adonai había provocado que el campamento arameo se escuchara en ese campamento ruidos de carros, de caballos, ruido de un ejército poderoso, y se decían entre ellos, el rey de Israel ha encontrado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que nos ataquen. Y quiero que vean, porque aquí viene la intervención de Dios. Dios está haciendo un milagro, porque esa palabra se va a cumplir, porque mañana se va a comprar ese sea de harina a un ciclo de plata. Entonces Dios ya está interviniendo. Como decía, en el anochecer, como dice, la palabra está trabajando. Entonces acá hay una situación que muchos no se están dando cuenta, pero que estos enfermos de Sarat, que tienen que estar lejos de todo, que están impuros, que están en un proceso de curarse, de sanarse, ellos están viendo directamente la intervención. Entonces ellos empiezan a actuar. Dicen, podríamos quedarnos acá, pero mejor no nos quedamos. Entramos. Cuando entran no sucede nada. ¿Qué es lo que había sucedido? En la intervención de Dios, Dios hace un milagro y está provocando ese ruido para que el ejército de los sirios estén confundidos y vayan a ver qué es lo que está sucediendo, porque piensan que los egipcios, como los hititas, están ayudando al pueblo, entonces ahora son fuertes y bueno, se va a desarmar ese sitio. Pero resulta que eso no estaba ocurriendo. Y vemos muchos eventos en Israel que Dios ha obrado de esta manera. Yo lo que quiero que veamos, por medio de esta Haftará, el poder de Dios, la intervención de Dios, y aún cómo Dios va a usar esas personas, como habla nuestra porción, aquellos que están enfermos de Sarat, que han vivido una situación en la cual los llevó a esa condición, pero que ahora tienen que reconocer su condición y volverse a Dios, ¿no? Y volver su corazón, y van a experimentar esa sanidad. O sea, todo esto vamos a buscar en Segunda de Reyes, así donde estamos, en el capítulo 19, nos habla de una intervención de Dios muy parecida a esta. 19:35, yo se los leo, dice así, dice de esta manera: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Adonai y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. El ángel de Adonai. Acá hay una intervención de Dios en contra de los enemigos. Recuerden que es una promesa que nosotros vamos a ser resguardados y no van a alcanzarnos nuestros enemigos mientras Israel esté en convenio, esté caminando en la instrucción del Padre. Ahora Isaías nos dice lo siguiente, Isaías capítulo 37, Isaías capítulo 37, en el versículo 36, y dice así: y salió el ángel de Adonai y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Se está hablando de esa situación. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un milagro, vemos una intervención divina, vemos en medio de una circunstancia que era imposible. Y yo quiero que nos pongamos hoy nosotros, como pueblo del Eterno, viendo que así como nuestros ancestros estaban allí en esa situación, también hoy nosotros podemos estar en medio de situaciones difíciles, circunstancias que parecen imposibles que se cambien. Dígame, hay circunstancias, situaciones que estamos viviendo que parecen imposibles que vayan a cambiar.
Pero yo le digo una cosa, que acá la Hagará, la sección de los profetas, este Shabbat nos está hablando de que hay una intervención del Padre. De hecho, cuando nosotros hablamos acerca de la curación o la sanidad de un leproso, si no hay una intervención divina, esto no sucede, o sea, no hay sanidad si no hay una intervención divina. Y lo vemos aquí. Acá, independientemente que estaban los enfermos de Sarat, aquí hay un momento de sanidad, porque Dios está interviniendo para salvaguardar a su pueblo. Si nosotros vamos a ver en conexión en línea, en el Brit Hadashah, en lo que llamamos el Nuevo Testamento, también hablamos de que nuestro Mesías Yeshua, en muchas ocasiones, también intervino, y de esa manera muchos sabían y muchos tuvieron revelación de que Él era el Mesías. Porque el Mesías de Israel, Él era el que iba a sacar la lepra, el que podía curar la lepra. Entonces, lo que quiero que entendamos, que en medio de nuestras circunstancias y situaciones, sea cual fuera en las que nos encontramos, tenemos que entender que no debemos perder la esperanza, primero, y que segundo, escuchemos a la palabra que Dios está hablando por el profeta. Escuchemos a lo que Dios está hablando por medio de su instrucción. Por lo que la palabra nos está hablando. No miremos la circunstancia, porque si no, nos vamos a encontrar sumergidos en esa gran incredulidad, como sucedió con este príncipe, el príncipe el cual el rey apoyaba su brazo. Avancemos un poquito en esta Hagará, y hay muchas ocasiones en que Dios ha intervenido y también lo podemos ver más en nuestros tiempos. Pero avancemos un poco y vayamos a lo que va a pasar con estos enfermos de Sarat, ¿no? Aquellos que estaban ahí, encontraron, no había nadie, decir, ¿qué pasó? No hay nadie, no están los sirios en este campamento. Dice, entonces se prepararon y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, se fueron. El versículo 7 dice, ellos se fueron. Luego, aquellos afectados de Sarat llegaron al límite del campamento, entraron en una de las tiendas y comieron y bebieron y llevaron de allí plata, oro y ropa. ¿Qué pasó con los sirios? Se fueron, tuvieron miedo. ¿Qué pasó con los enfermos de Sarat? Entraron a las tiendas que los sirios dejaron, porque no tuvieron mucho tiempo de decir me llevo las cosas, no, se fueron porque sabían que peligraba sus vidas, porque si los egipcios y los hititas se unieron al pueblo, estaban fritos, ¿no? Se entiende la expresión, ¿no? Como que ya no tenían solución, entonces salieron. Pero los enfermos de Sarat entraron a las tiendas y se llevaron de allí plata, oro y ropa. Luego y se fueron y se escondieron. Entonces volvieron y entraron en otra tienda y la saquearon y se fueron, la escondieron. Dice, pasó esto y fueron a decir, hay una cantidad, miren todo lo que tenemos. Pero hubo un momento, y recordemos aquí, donde esto tiene que ver en conexión con la porción, donde las personas que tenían Sarat, o sea, aquellas que estaban afectados con esta lepra, tenían que ser condescendientes también con el pueblo. Aun cuando ellos se sentían rechazados y demás, tenían que recordar que ellos no se podían desvincular, desconectar totalmente del pueblo. Entonces, espiritualmente y aún en la responsabilidad con el pueblo. Esto es lo que va a suceder ahora. ¿Por qué? Porque ellos se podrían haber quedado, y más si su corazón estaba medio, porque no podían sanar o porque estaban mal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos estaban quizás en una condición muy de desánimo, ¿no? Ellos ya decían anteriormente, bueno, vamos a morir, morimos acá, morimos entrando y a ver qué sucede, era lo mismo. Sin embargo, el versículo 9 dice, pero dijeron entre ellos, no estamos actuando bien, hoy es un día de buenas noticias y estamos guardando silencio. Si esperamos hasta el amanecer, seremos culpables. Vamos entonces a informar al palacio del rey. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ellos decidieron proclamar las buenas noticias. Esto nos habla y está como en conexión con la Besorá, las buenas noticias. Y Besorá o buenas noticias hace referencia al evangelio, que viene de las palabras, que el evangelio viene del latín evangelium, ¿no?
pero su origen obviamente está en el hebreo. Entonces, cuando se hablaba de buenas noticias, haciendo referencia a este evangelio, nosotros lo conocemos o en nuestros contextos siempre lo relacionamos, obviamente, con la iglesia, con el evangelio hace referencia a Yeshua, se habla también acerca de estas buenas nuevas. Lo que significaba en esos tiempos hablar de buenas noticias era, por ejemplo, que nació un emperador, hablando de los romanos, podría ser que se había ganado una guerra, entonces eran como buenas noticias, ¿no? Ahora, nosotros cuando hablamos de esas buenas noticias, en este caso, estas buenas noticias tienen que ver que viene salvación para el pueblo de Israel. Lo mismo sucede cuando Yeshua, en el contexto de Yeshua, lo que se está diciendo que por medio de él el pueblo ahora tiene salvación, es perdonado, entonces también se habla de esas buenas noticias o de esas buenas nuevas. Lo que está diciendo aquí los 4 leprosos, ellos están diciendo, hay buenas noticias y no las podemos esconder, tenemos que compartirlas. Entonces fueron y le dijeron, le informaron al rey. ¿Por qué es buena noticia para el pueblo? Porque aquellos que se estaban muriendo literal, se estaban muriendo de hambre, ahora iban a tener comida, porque ahora iba a cambiar la situación. Entonces ya al haber tanto oro, tanta plata, tantas cosas que habían encontrado, ya iba a cambiar la condición del pueblo. Entonces esto era una buena noticia porque venía salvación. Era un momento de salvación, era un momento donde cambiaba la circunstancia, la situación que ellos estaban viviendo y donde muchos estaban muriendo literal. Vamos adelante. Versículo 10. ¿No? Entonces dice, y fueron y llamaron a los centinelas de la ciudad y les informaron, estuvimos en el campamento arameo y no había nadie allí, no había siquiera ruido de personas, solo había caballos atados, burros atados y las tiendas abandonadas tal como estaban. Salieron corriendo los sirios. Los leprosos habían encontrado el lugar intacto. Ahora, cuando dice fueron y llamaron, acá la palabra que se utiliza originalmente es vaikra. Vaikra, hace un llamado, o sea, un llamado a un servicio, están haciendo llamado, decir, miren lo que está sucediendo, llamaron a los centinelas. Entonces ellos, en otras palabras, el rol que van a ocupar estos 4 leprosos es muy importante dentro de lo que es la intervención de Dios para que la situación de Israel cambie. Veamos esto, y esto lo podemos llevar aún a nuestros días si quieren, poniendo en línea espiritual, si le queremos llamar. Es probable que muchos de los que puedan estar viendo, escuchando este video, decir, realmente quizás estoy como esos leprosos fuera del campamento, fuera del pueblo. He vivido circunstancias y situaciones que me han llevado a estar lejos. Quizás no. Pero recordemos que en medio de los momentos difíciles que podamos estar pasando individual, porque no todo el pueblo tenía Zarat, eran esos 4 que estaban sufriendo de Zarat, aparte del sitio que estaba sucediendo. Pero quizás en medio de mi circunstancia, que no puede ser quizás la mejor, porque no era la mejor en el caso de estos enfermos afectados de Zarat, ellos decidieron dar esas buenas noticias, no se quedaron. Decidieron compartirlo. Y no solamente eso, que pudieron salir de su condición personal e individual para decir, nosotros vamos a llamar, vamos a hacer un vaikra, vamos a hacer un llamado a esos centinelas para que rápido se difunda la noticia y podamos traer salvación. No lo dice así, pero en otras palabras, como parafraseando, que es como decir, estoy siendo tan rechazado y soy lo último y estoy fuera del campamento porque no tengo nada que ver en este momento, porque estoy afectado de Zarat, estoy impuro, pero en medio de eso Dios está utilizando mi vida para traer salvación al pueblo, ¿no? Pienso que podrían haber cambiado la situación de estos leprosos, ¿no? Hubo un movimiento en su interior allí. Entonces ellos fueron y llamaron. Y dice, y el rey se levantó de noche y les dijo a sus asistentes, yo les diré lo que harán. Siria nos está haciendo y ellos saben que estamos pasando hambre. Entonces salieron del campamento para ocultarse en el campo, pensando,
Cuando salgan a la ciudad, los capturaremos vivos y entraremos a la ciudad. Entonces, uno de sus asistentes propuso que 5 caballos que aún quedan salgan y veamos qué pasa. Su situación será la misma que la de la multitud de los israelitas que quedan en la ciudad. O bien, su situación será la misma que la de la multitud de Israel que perecería a causa del hambre. ¿Qué están diciendo? Hagamos una prueba, mandamos a algunos, si mueren, bueno, no van a morir todos, no van a ser todos, ¿no? Entonces, el versículo 14, y se tomaron 2 jinetes, el rey los envió al campamento arameo con la orden, vayan y vean, ¿no? Vayan y vean. Entonces aquí vemos también de parte del rey que hay una acción, hay un movimiento. El pueblo está moviéndose. Recuerden que todo esto está comenzando a partir de una palabra que está dando el profeta por causa de la incredulidad de ese hombre. Dios está diciendo, no, yo voy a salvar a mi pueblo y lo voy a hacer con mi intervención. Entonces el profeta da la palabra y esa palabra va a accionar o va a empezar a trabajar para que esa intervención venga y las situaciones cambien. ¿Cómo lo hace Dios? Esa es su manera. Y de hecho la manera que lo hace Dios aquí es actuando, ya trabajando en la vida de estos 4 leprosos, que van a ser el vehículo para ese agente donde Dios va a utilizar, porque ellos vieron y fueron y llamaron y contaron. Entonces, vayan y vean, dice, el versículo 15 dice, ellos siguieron el rastro de los arameos hasta el Jordán y resulta que todo el camino estaba lleno de ropas y objetos que los de Aram habían descartado en su apresurada huida. Los enviados volvieron y le informaron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Aram, tal como dijera Adonai. Un seah de harina costaba un ciclo de plata, ¿no? Un shekel, y 2 seah costaba un shekel, o sea, una moneda de plata. Ahora, ¿se cumple la palabra? Se cumple la palabra. La intervención de Dios está, hay una intervención divina. Dios está haciendo que el pueblo, el ejército enemigo que estaba sitiando Israel, escuchen que había un gran ejército que venía, que en realidad no había nada. Entonces, interviene, habla, Dios trabaja por medio de estos leprosos, empieza a correr la noticia, también el rey está enviando. Entonces encontramos toda esta situación, pero miren lo que va a pasar aquí, porque aquí entra en escena alguien que había dicho algo. Versículo 17, el rey puso al asistente, al príncipe, en cuyo su brazo se había apoyado, a cargo del pórtico, pero la gente, obviamente, aquí viene algo tremendo, pero la gente lo atropelló y le provocó la muerte, tal como había dicho el hombre de Elohim cuando el rey fue hacia él. Porque cuando el hombre de Elohim le dijo, mañana a esta hora el pórtico de la ciudad de Samaria habrá 2, se comprará por una moneda de plata, un ciclo de plata, se va a comprar un seah de harina. Y por 2 de cebada, un ciclo de plata. Entonces lo que está diciendo acá es, este hombre vio la intervención de Dios. Seguramente no podía creer, no sé lo que pasó, pero también sucedió lo que el profeta dijo, porque él, al estar queriendo cuidar las puertas, y si uno está con hambre, si mi hijo se está muriendo de hambre, imagínense la situación, lo que está sucediendo. Me están diciendo que los sirios no están, se fueron, hay plata, hay oro, hay, no sé, quizás había comida, allá voy. Cambió la situación. ¿Qué pasó? En una noche cambió toda una situación. A veces las noches pueden ser malas. Nos dan referencia a momentos malos que vivimos. Pero a veces las noches pueden ser buenas. Porque en esa noche Dios está interviniendo, está gestando algo. Algo está sucediendo de parte de Dios para que la situación cambie. Y de lo que pasó aquí es que este hombre no pudo ver, no pudo interpretar, no pudo creer, no había emuná en él, no pudo entender lo que estaba pasando. Pero el profeta dio la palabra, la situación estaba, lo que estaba hablando estaba viviendo, se estaba viviendo, la palabra estaba trabajando, esa palabra estaba ahí tocando en esa noche.
había una situación, había una intervención. Los leprosos fueron movidos, los arameos, los sirios fueron confundidos. Y la palabra de Adonai por medio del profeta se cumplió. Porque este hombre fue arrebatado por ese malón, de esa cantidad de gente que entró por la puerta, no les importó nada, lo aplastaron, murió. ¿Vio lo que el profeta dijo? Vio lo que el profeta dijo, porque eso se cumplió. Pero también la palabra del profeta se cumplió cuando dijo, vos mismo lo vas a ver, pero también, o sea, esto va a suceder, pero no lo vas a alcanzar a ver. ¿En qué sentido? No vas a alcanzar ni a tomar algo, ni saciar tu hambre, ¿no? Estoy diciendo yo estas palabras, agregando. Es como decir, el profeta está hablando al corazón del príncipe. No vas a alcanzar a ver, porque no hubo demasiada emuná para poder ver la intervención de Dios. Era solo una noche que había que esperar. Había solo un momento de oscuridad había que pasar para ver la palabra cumplida. ¿Qué pasa aquí? Que estos que están enfermos de Sarat sí lo ven. Ellos sí lo ven y toman parte de todo aquello. ¿Qué pasó después? Aún no lo sabemos bien. Dice en versículo 19, y miren, se los leo en la versión que seguramente tienen, y dice así el versículo de esta manera: a lo cual aquel príncipe se había respondido al varón de Dios diciendo, si Adonai hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo, y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Tú verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Viste la intervención de Dios, viste lo que sucedió, pero no pudiste tomar de aquello. ¿Por qué? Porque no hubo emuná. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Lo que el profeta dijo se cumplió, la situación se revirtió, vino salvación para el pueblo, los enfermos, los afectados de Sarat tuvieron parte importante, dieron las buenas nuevas, aquellos que menos quizás se esperaba que pudieran traer buenas noticias, bueno, aquellas personas que estaban afectadas de Sarat trajeron buenas noticias. O sea, ¿qué quiero decir? Que hubo esperanza para todo aquel que se dispuso en las manos de Adonai para hacerlo. Buenas noticias para el profeta, aun cuando el profeta había dado la palabra y estaba creyendo. Buenas noticias para todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estos leprosos también tuvieron buenas noticias. No es que solamente ellos fueron y compartieron algo. Ellos, que estaban en una situación de extremada desesperanza, y aún sabiendo que nadie podía estar cerca de ellos, se animaron a pasar semejante discriminación o todo lo que fuera y decir, bueno, nosotros a pesar de cómo estamos en nuestra condición, vamos a ir, vamos a entrar, vamos a llevar las buenas noticias para que la situación cambie. Todo esto es muy parecido a lo que vivimos en nuestros días. Hay un montón de situaciones, circunstancias que nos parecen tremendas, difíciles, de las cuales nosotros estamos teniendo una palabra. Tenemos la instrucción, tenemos la palabra del Eterno que nos habla, que nos da la esperanza. No debemos caer de esa esperanza, no debemos sacar la esperanza de nuestros corazones, no debemos menguar en nuestra emuná. Si debemos tener nuestra emuná firme, son momentos que no son los mejores quizás, o sí, no lo sé. Pero en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo cada uno, recuerden que en ese momento de oscuridad, en esa noche, Dios hizo una intervención. Recuerden que nuestra porción de los profetas para este Shabbat nos dice que aún cuando muchos esa noche quizás estaban durmiendo, aún ya tirándose, como decir, ya nos acostamos a dormir, no sabemos si nos despertamos, el hambre es tan grande, muchos ya están muriendo a nuestro alrededor. Pero en medio de esa noche, tanto los leprosos como el profeta estaban tranquilos, eso seguro. ¿Por qué? Porque había una palabra, que una intervención del cielo venía, una intervención divina había para esa situación y eso cambió. Y a partir de ahí encontramos que estos leprosos van a llevar esas buenas noticias, que va a cambiar la situación de Israel, venía salvación para Israel y que encontramos que a partir de ahí muchos
empezaron a hablar, como pasó en la Haftará que nos toca para Tazría, con Naamán, el sirio, cuando él es sanado de ese zarat, de esa lepra, lo que él va a expresar es que ahora entiende que no hay otro Dios, no hay otro Elohim sino el de Israel. Y él dice que se arrepiente de llevar las ofrendas al templo de Shimron, si no me equivoco, de ese templo pagano, y ahora él quería ofrendar, traer sacrificios de alabanza al Padre, al Rey de Reyes. Entonces, lo mismo está sucediendo aquí. Muchos encontraron, entendieron que había una intervención seguramente y escucharon, porque la palabra del profeta fue dada, y ellos escucharon que la intervención venía del Padre para sus vidas. Así que bueno, vamos terminando esta Haftará hasta acá. Les animo a seguir estudiando, a seguir reflexionando. Esta situación no es menor lo que está sucediendo. Creo que estamos en días donde nosotros tenemos que tomar la palabra ya no en un sentido solamente de un estudio intelectual, sino accionemos, accionemos, veamos lo que nos dice la palabra. En esa noche, en esa oscuridad, Dios trajo una intervención, obró milagros para cambiar la situación de nuestro pueblo. ¿Cuál es el milagro que necesitas? No lo sé. ¿Qué es lo que está necesitando tu vida? No sé. ¿Qué es lo que necesitamos como pueblo? Y ser resguardados en momentos difíciles. Así que si hablamos como pueblo, Dios hará su intervención. ¿Sale mucho comprar un poco de harina? Sale mucho. ¿Sale mucho comprar un poco de azúcar? Es verdad. Hablando de nuestra condición, de nuestra nación, ¿no? Aquí en la Argentina. Sabemos que otros países también están viviendo momentos difíciles. Y aún todo nuestro pueblo está disperso en todo el mundo. Que Dios guarde a su pueblo Israel y también todos aquellos que quieran volverse al Eterno y hacer su voluntad. Que así sea, y que sea tu vida en este tiempo renovada con esa frescura del Padre, con esa palabra del Padre, de que Él va a intervenir, de que Él va a cambiar esa situación en la cual quizás no puedes ver la salida, no puedes ver que hay solución. Recuerden y vean lo que dice aquí: mañana lo que salió 80 va a salir 1, ¿no? Que así sea para nuestras naciones, para Latinoamérica, para Norteamérica, para todo, para Europa, para todo el globo terráqueo, sea la bendición venga de parte del Padre sobre su pueblo y sobre aquellos que quieren buscarle, ¿no? Y sabemos que los tiempos no son los mejores, pero Dios hará un milagro, Dios va a intervenir, aún va a usar a aquellos en esa condición de estar afuera del campamento. Aún Dios va a utilizar a aquellos que están afectados de zarat. Dios va a utilizar a aquellos que se animan en medio de esa condición a purificarse, que se animan a traer esas buenas nuevas, esas buenas noticias, y no se guardan lo que tienen. Shabbat Shalom para todos, que tengas un buen término de Shabbat, reflexionando, orando, conectados ahí a lo que el Padre tiene para decirnos. Y Shavuot, buena semana para todos. Y también Hodesh Tov, buen mes para todos, mes de sanidad. Miren, estamos en este día donde, así como digo que hay una intervención del Padre, también este es un mes donde Dios toma esa oportunidad especial para traer esa sanidad a su pueblo. Preparémonos porque estamos rumbo a Shavuot. Shabbat Shalom para todos.